Si para ti calidad de vida es poder comer unas nueces, masticar un chicle, sonreír sin complejos o no acabar el día con tus dientes en un vaso, definitivamente necesitas el mejor especialista en implantes dentales. Implante, el primer instituto dental avanzado de Burgos, en la Plaza Mayor. Implante, definitivamente. Los excesos de verano nos suelen engordar alrededor de 3 kilos. La rutina la dejamos un poco aparte en estas fechas y hacemos comidas más copiosas. Les vamos a dar algunos consejos para no coger tantos kilos en verano. También vamos a hablar del virus del ébola, que está afectando en 3 países del oeste de África y que ha dejado alrededor de 600 fallecidos y parece que no tiene freno. Para ello vamos a hablar con la delegada territorial de Médicos Sin Fronteras. También Implante nos da consejos sobre ortodoncia. Comenzamos. Pues como les comentaba, en las vacaciones se deja un poco más aparte la rutina y hay más comidas fuera de casa y más copiosas. Para ello vamos a hablar con una dietista. Muy buenas noches, Ana, ¿qué tal? Buenas noches, Verónica, muy bien, gracias. Bueno, he comentado que se engorda, o es lo que dicen los estudios, que se engorda alrededor cerca de 3 kilos. No sé si esto es cierto, o se engorda un poquito más. Bueno, a ver, cuantificarlo es un poco difícil, pero realmente existen estudios en los que dictaminan que cada persona suele engordar entre 2 o 3 kilos durante todo el verano, según los estudios de endocrinología y nutrición, así que estás en lo cierto. ¿Cuáles son los principales motivos? Pues lo primero, que abandonamos los hábitos que adquirimos durante el año, ese es el primordial. Luego nos excedemos mucho a nivel de alcohol, de bebidas azucaradas, picoteamos muchísimo entre horas, sobre todo lo que son alimentos muy grasos, abandonamos el deporte y sobre todo a la hora de comer helado siempre nos vamos a por aquellos que tienen más sabor o que realmente tienen más crema. Por tanto, eso es algo que juega en nuestra contra, al igual que las famosas barbacoas de verano o las típicas parrilladas que hacemos, en cuestión siempre de carne. Se come mucha grasa. ¿Y qué podemos hacer para evitar no coger tantos kilos? Bueno, pues intentar evitar, lo primero es reducir un poquito lo que es el consumo de alcohol, de esas bebidas azucaradas que siempre nos hacemos mucho, o de lo que son las grasas saturadas, incorporar en la medida de lo posible, aunque no sea tanto como en la época de invierno o de otoño, lo que son verduras y hortalizas y frutas, de una manera en la que vamos, quieras o no, aumentar mucho lo que es la cantidad de agua, de fibra, vitaminas y minerales, y nos va a ayudar a depurar un poquito el organismo y aumentar la ingesta de agua. Simplemente con eso vamos a eliminar las toxinas a través de la orina, por tanto eso es lo que más nos va a favorecer. Comentabas, por ejemplo, lo del alcohol. La cerveza se bebe mucho en la época ahora estival. ¿Realmente es un rumor el que la cerveza engorda? Porque sí que hemos oído un poco estudios de que la cerveza tiene que estar realmente en una dieta también, ¿no? Sí, a ver, siempre y cuando se consuma de forma moderada se puede consumir. Lo que pasa es que no deja de tener su aporte calórico y no es solo el aporte de alcohol, sino el aporte de cebada que tiene, que es un hidrato que si tu cuerpo no lo gasta lo transforma directamente en materia grasa. Entonces, una buena opción, si nos vamos a exceder mucho lo que es a nivel de cervezas, intentar tomarlas lo que es en clara, ayudándonos un poquito de la gaseosa, así reducimos un poquito lo que es el alcohol y también la cebada. ¿Por qué alimentos podríamos optar al comer fuera de casa? Porque sí que es cierto que, como has comentado, se hacen más barbacoas, la gente sobre todo yendo de vacaciones se come más fuera de casa, pero bueno, a la hora de ir a un restaurante o a la hora de estar en un hotel, ¿por qué alimentos deberíamos optar? Pues una buena opción es, si tú te vas a sentar a comer lo que es en cuestión de una mesa, pues de primera opción tirar por las ensaladas. No hace falta que sea simplemente una ensalada de verduras o una ensalada mixta, puedes hacer una ensalada de arroz, una ensalada de pasta, una ensalada de legumbre. También optar por lo que son las cremas frías, como es el gazpacho o el salmorejo o la vichyssoa, que quieras o no también tiene su aporte de vitaminas y minerales. Y de segundos, lo que uno quiera, ya sea carne o pescado o marisco, pero intentar que esté elaborado con formas culinarias que no lleven una excesiva cantidad de grasa en su elaboración. Y de postre, pues como no, tirar de la fruta de temporada, sandía, melón, cereza, que yo creo que es algo que suele gustar a todo el mundo y es algo de lo cual podemos abusar. Una vez que se termina el verano, ¿es fácil poder recuperar otra vez el peso?
A ver, no es difícil siempre y cuando tú seas consciente de que tienes que volver a adquirir unos hábitos en cuestión de alimentación, tienes que empezar a realizar deporte en la medida de lo posible, consumir bastante fruta y bastante verdura y ser consciente de que tienes que empezar a eliminar todos esos alimentos con gran cantidad de grasa que has estado consumiendo durante todo el verano y empezarte a poner un poquito las pilas. Vamos a recordar que sobre todo cuando pasa el verano la gente se pone a dieta y sobre todo evitar, ¿no?, esas dietas milagros, evitar esos 2 días donde muchísimas personas que hacen una dieta muy desequilibrada, porque eso no es bueno, ¿verdad? El hecho de, por ejemplo, realizarlo durante 2 días, ¿no?, y luego pasar a comer normal. Eso, a ver, bueno no es. Si es solo 2 días no pasa absolutamente nada, pero hay que ser consciente de que una vez que tú acabes de hacer esos 2 días de dieta milagro, entre comillas, tienes que adquirir unos hábitos en tu día a día, que es lo que hemos dicho anteriormente, de lo cual tienes que empezar a hacer más ejercicio, tienes que comer de forma más sana, tienes que aumentar el consumo de frutas y verduras, aumentar la ingesta de agua y ser consciente de que cuando hablamos de una dieta milagro es muy fácil vender lo que es el milagro en cuestión al peso, pero el perder peso al final conlleva un sacrificio, entonces hay que ser muy consecuente porque si tú no adquieres esos hábitos el efecto rebote es inmediato. Recordar también que hay que hacer las 5 comidas al día, aunque parezcan muchas comidas dentro de la dieta equilibrada, ¿verdad? Eso es una manera que al final tú tienes al organismo en activo durante todo el día, por tanto eso te va a facilitar incluso la eliminación de grasa y la pérdida de peso y es una manera en la que tú no te vas a generar esas ganas de picotear o esa ansiedad de una ingesta a otra si dejas que pase un largo intervalo de horas. Entonces lo de las 5 comidas es algo imprescindible que deberíamos hacer incluso en verano, aunque sea lo típico de me voy a comer un helado, pues me lo como a la hora de la merienda, pero intentar jugar un poco con eso y realizar ejercicio físico en la medida de lo posible, aunque no sea todo lo que realizamos durante el invierno, pero realizar algo de ejercicio físico. Hemos dado un menú sobre todo para la gente que come fuera de casa, pero bueno, para la gente también que se queda en casa, ¿no?, y con el calor, bueno, pues se hacen comidas un poquito más ligeras. No sé si nos podrías recomendar algún menú, algunos alimentos que tendrían que ser. Pues mira, siempre, dependiendo si vas a comer dentro o fuera de casa, siempre y cuando estés en tu ciudad, que es lo típico de vamos a salir de picoteo, de vamos a salir de cañas con los amigos, yo una buena opción que doy en ese sentido es eliminar lo que son los típicos pinchos que tienen mucha salsa o que son fritos o rebozados y optar más pues por el típico bocadito de atún escabechado, de jamón con tomate o hacer una ración de boquerones en vinagre o un salpicón de marisco que es mucho más saludable. O si estamos en casa y vamos a hacer la típica barbacoa con los amigos o la típica parrillada, una buena opción siempre es poner un entrante, que puede ser de verduras, puede ser una ensalada, siempre si metemos un poquito de proteína es una manera que nos va a saciar y luego no vamos a comer en abundancia, o las típicas verduras a la brasa de temporada, o sea, ya sea berenjena, pimiento, calabacín, o sea que además están súper buenas. Y algo que todos optamos por esas parrilladas es siempre hacerlas de carne, chorizo, morcilla, morro, sí, cuando tenemos la opción de poderlas hacer con carne, pero por ejemplo con pechugas de pollo y hacer las típicas brochetas de pollo alternado con verduras, pues meter un poquito de calabacín, un poquito de pimiento, un poquito de berenjena ahora que está de temporada, o optar por la parrilla de pescado, que nadie opta por ello. Entonces es una manera en la que puedes jugar mucho mejor. Pescados blancos a la brasa, todos están exquisitos. Y si te lo quieres currar un poco más, pues hacer las típicas brochetas de pescado blanco con gambas o con langostinos, que yo creo que es algo exquisito, o sea, no creo que mucha gente diga que no le gusta. Bueno, pues una opción, les recomendamos aparte de la barbacoa de carne que contiene más grasa, hacer barbacoas de pescado, de verduras, de pollo, que son un poquito más ligeritas y que siguen estando buenas. Sobre todo también recordar que el hecho de que no se van a engordar esos 3 kilos y se mantiene esta dieta equilibrada y además el ejercicio físico que podemos hacer durante todo el verano. No se hace más ejercicio a la hora de gimnasios, la gente que vaya, pero bueno, el hecho de andar, por ejemplo, ¿no? Sí, el hecho de andar o cuando vas a la piscina meterte a nadar un ratito, o sea, tampoco tiene que ser algo excesivo, pero no pasarte de tener una vida activa a una vida totalmente sedentaria, porque si pasamos de un extremo a otro en cuestión de deporte y en cuestión de comida, o sea, tenemos todo de nuestra parte para coger 2-3 kilos e incluso más. Pues Ana, muchísimas gracias por habernos acompañado y esperemos que les hayamos dado algunos consejos para que puedan realizar una dieta equilibrada este verano. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Verónica. Pues nos vamos a ir ahora al Instituto Dental de Implantología Implante, que nos va a dar algunos consejos sobre ortodoncia.
La ortodoncia fija tradicional se basa en los brackets metálicos. Unas arcadas de acero se sujetan a los dientes mediante piezas de acero inoxidable que el ortodoncista en las sucesivas visitas va manipulando con el objetivo de forzar a los dientes para corregir su posición. Recientemente se han desarrollado nuevos sistemas para sustituir esos brackets de metal por brackets de zafiro. Son transparentes y se pegan a la superficie exterior de los dientes tomando su color. Que son unos brackets que se notan mucho menos de lo habitual y permiten corregir graves alteraciones de los dientes. También existe una ortodoncia que se llama la ortodoncia invisible, que es una ortodoncia que digamos que no es tan efectiva, es decir, nos va a permitir corregir pequeños apiñamientos, pero tiene la gran ventaja que el paciente no lo nota. Ahora bien, el precio es el doble y el tiempo de tratamiento es el doble, con lo cual al final pues hay que ver qué nos compensa más. La ortodoncia también se puede colocar en pacientes que han tenido una alteración periodontal y que ya está controlada. Lo usamos porque esa enfermedad periodontal viene ocasionada de la alteración en la posición de los dientes que facilita el acúmulo de alimento y que facilita la inflamación de las encías. Entonces, si nosotros posicionamos los dientes en una situación correcta que permita una mayor higiene, pues esos pacientes obtendrán un beneficio. La edad para ponerse ortodoncia y corregir las alteraciones óseas es entre los 8 y los 9 años. Aún tenemos los dientes temporales y gran potencial en crecimiento. No hay límite de edad a la hora de ponerse ortodoncia, pero sí existen límites cuando se quieren corregir alteraciones. A partir de ahí también sigue existiendo el crecimiento óseo, pero alteraciones más graves pues nos va a costar más tiempo tratarlas. Entonces, el crecimiento, ¿cuándo termina? El crecimiento termina en la mujer alrededor entre los 19 y 20 años y en el hombre entre los 20 y los 21. Entonces, hasta esas edades podemos tratar alteraciones esqueléticas y a partir de ahí solo corregiremos alteraciones dentarias, es decir, en la posición de dientes. Si queremos corregir alteraciones esqueléticas tendremos que ir a una cirugía en la cual se haga una sección del hueso y se haga un avance maxilar o un avance mandibular dependiendo de la situación del paciente. También es bueno recurrir a la ortodoncia cuando la periodontitis ha generado una separación de los dientes o también en tratamientos de estética. Si vamos a hacer un tratamiento rehabilitador, un tratamiento de estética, nosotros lo recomendamos porque va a permitir, por ejemplo, que un paciente que ha perdido la papila, la unión de la encía entre un diente y otro, al traccionar con esos de los dientes, incluso antes de poner los implantes, estamos hablando de un paciente que está controlado y que se le van a colocar implantes porque esos dientes ya tienen mucha movilidad. Pues nosotros lo que hacemos es poner ortodoncia para traccionar de esos dientes, regenerar todo el tejido blando que ese paciente ha perdido y a partir de ahí colocar implantes y poder rehabilitar, poder dejar esas fundas en una situación mucho más bonita, ¿no? Vamos a tener en cuenta que si por ejemplo nos vamos a colocar unas carillas en el sector anterior, es importante saber no solo el borde de dónde va a quedar esas carillas, sino también de dónde vamos a partir, es decir, la posición del diente en la encía. Nosotros podemos dejar unas carillas preciosas, pero si la posición de la encía no es la correcta, nos va a quedar un diente mucho más largo y desproporcionado respecto del resto. Entonces, lo que hacemos antes de hacer cualquier tratamiento de ortodoncia es alinear esos dientes correctamente en la encía y después ya poner la ortodoncia y después hacer el tratamiento estético, ¿no? A la hora de llevar estos pasos, los ortodoncistas de implantes son los encargados de determinar cuál es la mejor alternativa para conseguir un resultado excelente en el paciente. Si para ti calidad de vida es poder comer unas nueces, masticar un chicle, sonreír sin complejos o no acabar el día con tus dientes en un vaso, definitivamente necesitas el mejor especialista en implantes dentales. Implante, el primer instituto dental avanzado de Burgos, en la Plaza Mayor. Implante, definitivamente.
Les vamos a hablar ahora del virus del ébola, y es que la epidemia de fiebre hemorrágica se está dando en 3 países del oeste de África. Ha dejado ya cerca de 600 fallecidos y parece que no tiene cura. Para ello, qué mejor que hablar con la delegada territorial de Castilla y León de Médicos Sin Fronteras, Raquel González. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, comentamos, llevan alrededor de 600 fallecidos, pero hay muchos más afectados, ¿no? Hay más afectados y el problema de que ahora mismo nos encontramos con la epidemia de ébola es una fiebre hemorrágica altamente contagiosa, es muy contagiosa y hay un periodo de 21 días de incubación de la enfermedad. La persona puede tener ébola, puede estar incubando ébola, pero no lo sabe. Y luego, después de esos 21 días, comienza, digamos, a tener síntomas. Al ser altamente contagioso es muy fácil que el ébola se propague. Por tanto, el hecho de ir poco a poco identificando no solo al enfermo, sino a todas las personas que han estado en contacto con el enfermo durante los 21 días anteriores. Y hay que ir haciendo una búsqueda, pues si esa persona ha estado en el mercado o es profesor de una escuela con quien ha estado en contacto, con lo cual es de una propagación, bueno, es de muy fácil propagación por este alto riesgo de contagio que hay, y esto es lo que está provocando que, bueno, una epidemia que comenzó en enero en Guinea haya pasado a Sierra Leona y a Liberia, que son países que, bueno, hacen frontera entre ellos. Las fronteras de estos países son muy porosas porque la gente entra y sale del país, a lo mejor, bueno, y entonces esto sí que está generando que sea muy difícil este control, lo que llamamos nosotros epidemiológico, de ir buscando las personas que han estado en contacto con los enfermos y a su vez ponerles en una especie de centros de tránsito donde se les pone en cuarentena hasta ver si desarrollan o no la enfermedad. Llevamos 6 meses, alrededor de 6 meses, escuchando este tipo de tragedia, ¿no? Estos sucesos. Bueno, estamos viendo ahora mismo imágenes, me imagino que es el campamento, ¿no? que tiene montado allí en Médicos Sin Fronteras. ¿Cuál ha sido la causa de este brote? Bueno, el ébola es una fiebre hemorrágica que tienen algunas especies animales y que a veces esto se transmite al ser humano. Pero bien es cierto que esta última epidemia de ébola es de las más graves que están ocurriendo, no solo por el número de muertes, sino también por el alcance y por la diseminación que está teniendo en distintos países. Justo a principios de julio, el día 2 y 3 de julio, hubo una conferencia en Accra, en Ghana, con la Organización Mundial de la Salud, con representantes de 11 países de la zona y con organizaciones médicas como Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones, donde, bueno, fue una reunión para tratar de ver cómo se aborda la epidemia de ébola, que por un lado tiene esta cepa, la cepa que está ahora mismo en estos 3 países es la cepa Zaire, que tiene un 90% de mortalidad, con lo cual, bueno, la mortalidad es muy alta, y a esto se une, como comentábamos antes, esa rápida diseminación que está teniendo. Entonces la gente tiene miedo. Los enfermos de ébola son muy estigmatizados y, lógicamente, esta alta tasa de mortalidad lo que provoca es que la gente muchas veces, si piensa que él puede estar enfermo, a veces igual ni siquiera va al centro de salud, ¿no? Porque piensa, voy a entrar pero no voy a salir. ¿Hay una vacuna para ello? No, no hay una vacuna. No hay un tratamiento. El problema con el ébola, y por eso hay una tasa de mortalidad tan alta, es que una vez que has adquirido la enfermedad no hay ningún tratamiento específico para combatir el ébola, ni antibióticos, ni vacunas, nada. Entonces, ¿qué es lo único que puedes hacer? Bueno, sí quiero aclarar que debido a lo altamente contagiosa que es, antes hemos visto algunas fotografías donde se veían al personal sanitario absolutamente cubierto de los pies a la cabeza para evitar el contagio. Y entonces, bueno, las personas enfermas tienen que estar en centros absolutamente aislados, donde el personal que entra tiene que pasar por una serie de, bueno, se le impregna de unos líquidos que son unas concentraciones de agua y lejía para, digamos, cuando entres, entrar totalmente, mira, ahí lo vemos en las imágenes, entrar, digamos, totalmente limpio, pero cuando sales, sobre todo, hay una fumigación. Es, como te digo, muy contagioso, no hay un tratamiento y lo único que se puede hacer es combatir
los síntomas que el ébola tiene en cada persona. Quiero decir, si a una persona le da fiebre, pues puede haber antibióticos para combatir la fiebre. Si a una persona le da una gastroenteritis muy grande o le provoca hemorragias, que es muy típico del ébola, las hemorragias internas y también externas, tratar de combatir los síntomas, pero no la enfermedad. Y de ahí también la alta tasa de mortalidad que tiene. Ahí podéis ver en las imágenes, bueno, pues cómo el personal sanitario atiende a los enfermos y veis que van absolutamente cubiertos, precisamente para evitar el contagio, ¿no? Como hemos comentado. ¿Enfermos qué perfil? ¿Ya son niños, hombres, mujeres? O sea... Puede afectar a cualquier persona, puede afectar a cualquier persona que haya estado en contacto con con alguna persona que tenga ébola. Entonces, digamos que no se ceba especialmente en ningún grupo de población, sino que es muy masivo y muy generalizado. Es un contagio directo, hemos estado leyendo allí, ellos tienen un rito a la hora de cuando fallece una persona y creo que se está ocasionando que se propague más, no sé si es cierto, Raquel. Tienen el rito de lavar y abrazar los cadáveres una vez que han fallecido. ¿Esto también hace que se contagien? Sí, perdóname, esta es la primera mujer que venció al ébola en este centro de tratamiento, que la veis ahí, que está pues muy contenta, ¿no? Lógicamente, porque bueno, hay casos de supervivencia. Claro, lo que comentabas de los ritos, el momento de la muerte del paciente es donde el ébola, curiosamente, tiene un nivel, digamos, de posibilidad de contagio mayor, está en plena ebullición, cuando la persona ha muerto. Entonces, todo contacto con el cadáver es muy perjudicial porque te puede contagiar. Y esto, bueno, es un rito suyo, yo diría que es un rito de muchas sociedades, porque aquí también en nuestra sociedad, cuando muere alguien, bueno, pues sí, se le viste, se le pone guapo, si me permitís la expresión, se le viste, se le despide y se le abraza. O sea, no es, en este sentido, el rito que tienen ellos no es tan diferente al que podemos tener nosotros, ¿no? O al que fallezca un familiar tuyo, un amigo querido, y le quieras dar un abrazo y le quieras besar. El problema es que con el ébola, que esto también pasa con el cólera, te puedes contagiar a través pues, de que el cadáver tenga algo de sudor, que todavía quede. Entonces, claro, esto sí que está provocando muchos problemas y nos pasaba también en epidemias de cólera, porque la gente no puede despedirse de sus familiares. De repente el familiar entra en este centro, que además, como veis, son centros absolutamente aislados, que en algunos de ellos lo que se intenta hacer es tener un espacio donde el familiar pueda estar con una especie de ventana de plástico totalmente aislada para que no haya contagio, pero que por lo menos se puedan ver. Pero tened en cuenta que esto es muy duro, ¿no? Que a ti te meten en el centro de tratamiento, no puedes hablar con tus familiares, no puedes ver a tus familiares la mayoría de las veces, y esto también tiene un impacto psicológico muy fuerte, ¿no? El no poder, y ni siquiera luego te puedes despedir, ni siquiera le puedes abrazar, le puedes lavar, le puedes poner guapo y le puedes dar un abrazo. Y lógicamente también hay una parte muy importante antropológica con la que estamos trabajando mucho, o sea, no solamente el tratamiento, sino que estamos trabajando mucho con las autoridades locales, con los ministerios de salud, para decirles que nos ayuden en este trabajo de sensibilización, de hacer entender a la gente, uno, que es mejor que vaya a un centro, que si piensan que pueden tener síntomas del ébola, de una fiebre hemorrágica o algún familiar o algún amigo, que vayan a los centros. Porque claro, a veces ellos piensan, bueno, es que ahí el que entra casi que no sale nadie, ¿no? Y también hay mucha desconfianza, porque hay mucha gente que no había vivido antes el ébola, con lo cual dicen... Y por otro lado hay que hacer un trabajo muy fuerte de sensibilización, primero con el personal sanitario, que hay mucho estigma y que les da miedo tratar a la gente que tiene ébola. Porque claro, el contagio es alto, con lo cual el personal sanitario es el que está en primera línea. Y luego con la población en general, ¿no? De explicarles muy bien y explicarles el por qué, si un familiar muere, no se pueden hacer esta despedida más piel con piel
que normalmente que hacen allí y, como te digo, hacemos también aquí, ¿no? El poder despedirte y dar un beso y dar un abrazo a una persona a la que quieres y que has perdido. Está claro, Raquel, que allí se ha creado una alarma social, pero ¿qué pensáis vosotros desde las organizaciones? ¿Cómo se puede frenar esta epidemia? No sé si tiene freno o ¿cómo lo veis? Bueno, ojalá que sí, y esto lo vamos a parar en algún momento, no solo Médicos Sin Fronteras, sino que están los ministerios de salud trabajando, está la Organización Mundial de la Salud. Lo que pasa que es verdad que es un brote que ha adquirido unas proporciones pues muy profundas, y que lo que no tenemos es una fecha de cuándo va a acabar, pero desde luego que se están haciendo y poniendo todos los esfuerzos, tanto por parte de Médicos Sin Fronteras como por parte de la Organización Mundial de la Salud y los ministerios de salud de allí, para, evidentemente, para atajarlo. Lo que esto, el atajarlo es muy difícil porque, como te comento, hay que hacer un análisis epidemiológico de cada persona que tiene ébola, ver con quién ha estado en los últimos 21 días y hacer seguimiento de esas personas con quién han estado. Con lo cual, claro, el seguimiento es realmente muy exhaustivo, y luego, lo que te digo, también un poco la sensibilización a la población. Claro que estamos preocupados, ¿no? Porque de momento no se ha conseguido parar o hacer que remita. Sí, claro, se está viendo que cada semana están saliendo nuevos casos, ¿no? Porque ¿cuánta gente atienden o atendéis semanalmente, por ejemplo? Pues bueno, ahora mismo hemos tratado hasta ahora en lo que es Médicos Sin Fronteras, hemos tratado unos 275 pacientes, y tenemos ahora mismo en Sierra Leona, que es donde está el foco. Sierra Leona y Liberia ahora mismo tienen un mayor número de casos que en Guinea. Tenemos en Sierra Leona 150 personas entre personal internacional, digamos, y personal local, y en total en los 3 países 350 personas. O sea, lo que te puede dar también cuenta, bueno, del volumen que estamos moviendo, ¿no? Y está todo el personal sanitario que atiende directamente, pero luego hay otra parte del personal que se está encargando de, junto con las estructuras de salud de allí, de hacer un poco este trabajo de sensibilización a la población y este estudio epidemiológico de buscar con quiénes han estado los pacientes para tratar de ir atajando, ¿no? Por lo menos el círculo de quién puede estar infectado. Pues Raquel, muchísimas gracias por acercarnos un poco más de cerca lo que es este virus del ébola. Seguiremos informando más adelante, dándoles más noticias para ver cómo se está desarrollando esta epidemia, que esperemos que se frene pronto. Ojalá que sí. Muchísimas gracias a vosotros. Pues a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos cada semana. Esperemos que les hayamos dado sobre todo algunos consejos al principio que les hemos hecho de dietas equilibradas para este verano. Gracias. Si para ti calidad de vida es poder comer unas nueces, masticar un chicle, sonreír sin complejos o no acabar el día con tus dientes en un vaso, definitivamente necesitas el mejor especialista en implantes dentales. Implante, el primer instituto dental avanzado de Burgos, en la Plaza Mayor. Implante, definitivamente.